tenemos que reconocer que hablar de complicaciones no es más porque esto va en detrimento a un paciente que vino por una cosa, probablemente buscando mejoría y evidentemente nos pasó un accidente o algo inesperado. Yo me encontré con esto en la literatura, en donde la mayoría de los que estamos aquí cometemos este error. Decir que los eventos adversos son complicaciones. Los eventos adversos evidentemente son inesperados y no me lleva a que el paciente tenga que tener una prolongación en su hospitalización. Sin embargo, las complicaciones generan en una enfermedad en donde esto modifica el seguimiento de este paciente y por supuesto la modificación es en negativo. Estuve revisando un poquito la literatura porque, a decir verdad, todos podemos cometer un evento adverso, sin embargo, esto no significa que se convierta en una complicación. Si nosotros buscamos la anatomía de la columna vertebral, sabemos que hay hueso, ligamentos, evidentemente la médula espinal, que está protegida por la columna vertebral, y tejido conectivo junto con líquido cefalorraquídeo. Yo no voy a abundar en hablar de la anatomía, porque creo que todos los que estamos aquí dominamos un poquito de la anatomía general de la columna vertebral. Sin embargo, debo de recordarle que aquí la médula espinal es el órgano más sensible en cuanto a la resistencia y lo que ella habla cuando se lastima. Perdón. La cirugía a nivel de la columna vertebral para la mielopatía cervical, nosotros tenemos dos posibilidades, ya mis compañeros lo han hablado, una vía anterior y una vía posterior. Yo no voy a hablar de la cirugía, voy a hablar de las complicaciones. Pero ¿qué sucede? A través de los exponentes anteriores hemos visto que la vía anterior tiene un riesgo de complicación mucho más bajo que la vía posterior, dependiendo también qué tipo de cirugía yo haga en la vía posterior, puedo aumentar este tipo de complicación, es decir, el porcentaje. Claro está, eso tiene muchos factores que van a determinar el grado de porcentaje, por ejemplo, si tenemos experiencia o no en el procedimiento que estamos haciendo. Yo busco un documento en donde me hizo una comparación entre las complicaciones en el norte de América y, por supuesto, en el viejo continente, en donde vimos que parece que los americanos o saben operar mejor, o tienen mayor tecnología, o definitivamente ellos están a la vanguardia con respecto a la cirugía y cómo evitar las complicaciones. Brevemente le digo que la complicación más frecuente que hay en la cirugía, por supuesto, es más frecuente en el abordaje anterior, es la disfagia. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la disfagia y la distonía o lesión del nervio laríngeo recurrente. Recordemos que cuando hay disfagia, el paciente se queja de tragar. Doctor, tengo un nudo de tragar. Sin embargo, cuando hay una disfonía o lesión del laringio recurrente, tenemos cambio del tono de voz hasta una ronquera. Si nos fijamos, el 60% puede tener una disfagia. Sin embargo, el 5% de los pacientes que operamos pueden presentar una lesión de disfonía. Ahora, ¿qué sucede con esto? La mayoría de los pacientes a los 6 meses muestran mejoría, sin embargo, no una mejoría al 100%, pero una mejoría significativa que es casi imperceptible. Las fístulas o lesión del líquido cefalorraquídeo en un bajo por ciento, la parálisis de C5, ahorita escuché unos compañeros hablando de que hacemos una foraminotomía, que hacemos distracción, que hacemos separación. En la literatura no está muy clara cuál es la causa de por qué lesionamos o nos quedamos con una parálisis de C5. Sin embargo, sí se ha determinado que los abordajes posteriores presentan mayores posibilidades de tener parálisis de C5 o en los abordajes anteriores cuando colocamos dispositivos intersomáticos que llevan a separar extremadamente las facetas articulares a nivel cervical. Las infecciones están cada vez menos frecuentes y por supuesto los hematomas, gracias a la tecnología que tenemos y a las medidas que tomamos a nivel preoperatorio, podemos disminuirlo. Con respecto a la dislocación de los implantes, lamentablemente todos queremos que salgan bien, pero hay muchos factores que pueden determinar
que estos implantes o se desplacen o el tornillo me quede muy largo o yo creí que puse el tornillo correctamente o sencillamente teníamos un paciente con un problema metabólico. Las contusiones medulares son más frecuentes en el abordaje posterior y, por supuesto, cuando yo me estaba formando en neurocirugía, yo siempre veía que mi jefe comenzaba desde la parte lateral hasta la parte medial y yo un día le dije, ¿por usted sí es tonto? ¿Por qué usted no coge y come por el centro? Me dijo, porque por el centro está la señora médula y tú tienes más riesgo de lesionar. Por eso nosotros cada vez más vemos menos contusiones medulares. Es casi predecible cuando vamos a tener contusiones medulares. Por ejemplo, pacientes que tienen abordajes por una cervicoartrosis muy degenerativa o con hipertrofia de esas facetas articulares son los que mayores llevan lesiones medulares. Esta es la literatura que yo tomé y por supuesto los invito a que busquen esta tesis de este médico, es un español. Él habla sobre las diferentes complicaciones que presentan los pacientes en un abordaje quirúrgico, pero él le da una observación muy peculiar y es que él dice que, por ejemplo, cuando nosotros lesionamos a un paciente o de manera indirecta nos queda una complicación, ¿qué hacer con ese paciente? Porque viene ahora una parte importante. ¿Cómo yo determino el grado de complicación de un paciente? Pues ellos tomaron esta idea de calcularlo según el grado de la cantidad de días que duraba en hospitalización y así ellos clasificaron las complicaciones de la cirugía de la columna del cuello, la columna cervical. Por ejemplo, si el paciente me dura a lo mucho 48 horas, que fue lo que yo planifiqué, yo digo que aquí la complicación, a pesar de que me haya pasado, no fue una complicación significativa. Y yo digo que es un grado 0. Cuando el paciente, digamos que la complicación es importante, pero yo pude manejarlo y no me excedió más de 24 horas, digo que es grado 1. Y así fíjense cómo va aumentando los días. Claro, nadie quiere el grado 4. Pero esta era una clasificación que se prestaba mucho sesgo. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo podía decir, yo planifiqué en este paciente 48 horas, pero tuve que transfundirlo. Esto no es una complicación per se, es un evento adverso. Entonces, caería en una complicación y digamos que me duró 48 horas más. Yo diría que sí, que grado 1, pero no es en verdad una complicación. Por eso, esta clasificación carece de un poquito de calidad para uno poder aplicarla. Las complicaciones pueden ser agudas y crónicas. Por ejemplo, en las agudas, el dolor cervical persistente mayormente se debe a los pacientes que reciben un abordaje posterior y en muchos casos está relacionado con abordajes anteriores en donde había una lesión degenerativa a nivel de las facetas, pero nosotros no le prestamos mucha atención. Casi siempre nosotros cuando hacemos un abordaje anterior tratamos de medir que no haya una gran separación entre una faceta articular y otra. Sin embargo, con la radiografía, la medida exacta no es posible. Uno lo da, o mejor dicho, se da cuenta cuando lo vemos en una tomografía en el postquirúrgico. Cuando hay una lesión por vía posterior en donde yo tengo una paresia de 1 o 4 miembros, normalmente se debe, como explicaba el doctor Pedro Pablo, a una isquemia o una lesión de la médula espinal y es específicamente la neurona motor inferior que lamentablemente uno por el abordaje o a veces también porque uno coaguló una arteria que no vio de coagular, puede provocar una isquemia. El cansancio o la fatiga se debe por una lesión del ganglio de la raíz dorsal en la médula espinal y por supuesto esto me conlleva a una debilidad del músculo, como presentaba ahorita nuestro compañero Osmar, en donde tuvo un paciente con una atrofia muscular, cosa que uno no desea tener. Sin embargo, hoy en día podemos tener tratamiento parcial para este tipo de complicaciones. Los automatismos medulares ya es cuando un paciente tiene una lesión medular y que lamentablemente esta lesión medular guarda secuela y los pacientes lo reflejan o muchas veces uno va pasando visita y le dicen los familiares, mire, él mueve las piernas.
Y uno le tiene que explicar, sí, pero esos movimientos no son movimientos coordinados y voluntarios. Y a eso nosotros le llamamos actos reflejo. Sin embargo, nos dicen después, pero yo le siento las piernas frías o calientes, o mire, ya le está teniendo piloerección. A eso nosotros le llamamos crisis de automatismo y es por lesión del simpático cervical cuando uno lesiona a nivel de la médula espinal, por supuesto en el cuello. Podemos tener complicaciones de tipo de radiculopatía, y a quién no le pasa eso. De hecho, yo creo que a la mayoría de todos nosotros tenemos que tener un buen recuerdo de una radiculopatía tratando de hacer un bien. La trombosis venosa es por disminución de la inervación a nivel de los vasos sanguíneos en su musculatura lisa. Por supuesto, la hipotensión arterial es muy raro y casi siempre se ve en pacientes que reciben tratamiento por vía posterior que son muy prolongados. Y el que más tememos, que es el trastorno respiratorio, recordemos que en la médula espinal a nivel cervical tenemos una estructura que se llama centro frénico, que es donde está el núcleo que permite la inervación del músculo diafragma. Pues cuando hay contusiones medulares por encima de C6 o C5, recuerden que decíamos que eran lesiones medulares casi mortales, pero es por la lesión del centro frénico que es el responsable de inervar al músculo diafragma. Estas son las complicaciones agudas. Las crónicas, ya es el paciente que ha instalado la lesión, que va evolucionando, que lamentablemente lo tenemos postrado. Tenemos la famosa siringomielia. La siringomielia primero nace como una lesión medular, que esta cicatriza, y cuando vamos haciendo los controles de imagen, nos vamos dando cuenta que esa cicatriz va evolucionando y va haciendo una cavidad quística. Esta cavidad quística se llena de líquido, evidentemente, y nos deja como la impresión de si tuviese una siringomielia. Pacientes se deprimen, lamentablemente la pérdida de masa muscular es evidente, sobre todo en los abordajes quirúrgicos posterior. La anemia viene porque el paciente en un estado de depresión no quiere alimentarse y lamentablemente si tiene una paresia de los miembros inferiores o miembros superiores o de los 4 miembros, por supuesto hay una disminución de la movilidad. Dicen los anatomistas que el plexo braquial es el plexo que nos ha permitido salvarnos y aproximarnos y comunicarnos. ¿Por qué? Porque es el plexo que te permite la escritura, pero también te permite llevar el alimento a la boca. Si tenemos una lesión de este plexo cervical, es decir, en la médula cervical, por supuesto no tenemos comunicación. Tenemos la anquilosis de las extremidades, cuando ya tenemos la lesión de la neurona motora inferior que comienza a aparecer flacidez y después rigidez. Y por supuesto los trastornos esfinterianos no se quedan atrás. Aquí tenemos el ejemplo de uno de nuestros pacientes, no es mío, yo lo tomé prestado, en donde se le hizo un abordaje posterior. Luego se le hizo un abordaje anterior para tratar de corregir lo posterior. Posterior le hicieron una laminectomía y anterior luego lo intentaron recuperar en lordosis. Pero ¿qué es lo que le quiero enseñar aquí? Aquí hay 3 complicaciones. Primero, la atrofia muscular posterior. Segundo, aunque la imagen no me ayuda mucho, se hizo una contusión medular, lamentablemente por el cuello de ganso que hizo este paciente. Y tercero, con toda y cirugía que se le hizo con buena fe por vía anterior, terminó en cifosis. ¿Qué significa esto? Que me falló el material. Ahí es que viene lo interesante de saber, como dice Osmar, quién necesita 360 o quién necesita vía anterior o quién necesita vía posterior. Este paciente, por poco yo lo opero, porque tenía un déficit. Yo dije, sí, ese es buen paciente porque tiene una hernia discal. Pero fíjense lo que yo señalo con la flecha. Hay una contusión medular. A este paciente yo lo pude haber operado y decirle, te vas a recuperar, pero tenía que hacerle la observación, tu contusión medular es la que te está dando los síntomas. Evidentemente fue a buscar una segunda opinión, no sé si me quitó un dolor de cabeza o si perdí lo que paga una cirugía de cervical, pero no lo pude operar yo. No sé quién lo operó, quizá tampoco se operó. Aquí trato de enseñarle cómo una contusión medular hace su mielomalacia y termina en siringomielia. ¿Qué le quiero decir con las complicaciones? Al único que no se le complican los pacientes es aquel que no opera. No es que tenemos una complicación cada 2 pacientes, pero tenemos que reconocer que sí, la disfagia, la disfonía y por supuesto la parálisis de C5 son complicaciones ya descritas que
pueden pasarnos a cualquiera y simplemente es saber explicar al paciente que son parte de las cosas que pueden pasar en un postquirúrgico. ¿Qué hago con estos pacientes con complicaciones crónicas? El trabajo es pluridisciplinario, ni es mío, ni es del fisiatra, ni es del médico internista o los neurólogos que nos ayudan mucho, es de todo, incluyendo la familia. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está postrado, tenemos que enseñar a la familia cómo manejarlo en la casa. Esto es un soporte que podemos tener al alcance en los pacientes con complicaciones crónicas. Y hago una observación con los analgésicos y los AINE. No hay un documento en la bibliografía que favorezca la utilización de los AINE en pacientes con complicaciones crónicas, ni tampoco con los esteroides. Al contrario, muchos lo desfavorecen. Sin embargo, he escuchado en ciertos congresos que he ido, en donde dicen, si yo llego con una lesión medular o con un trastorno, una lesión vértebro-medular, póngame esteroides. Pero estamos hablando de la etapa aguda. Ya las complicaciones en etapa crónica, los esteroides no tienen ningún papel. Igualmente, en las medidas que no son con medicamentos, la utilización del collarín, o que este puede ser rígido o blando. Recuerden que tenemos un problema de atrofia muscular y si yo lo inmovilizo, es verdad que le quito prácticamente parte del dolor, pero disminuyo el movimiento del músculo y por ende no se trabaja y puede llevarme a una atrofia muscular. La neuroestimulación tiene un gran papel, al igual que la terapia física. Cuidadito con los osteópatas. Estos señores son especialistas en mandarnos pacientes complicados por hacer las famosas tracciones. Ningún paciente con mielopatía cervical debe de ser traccionado, no importa que él refiera a mejoría. Recuerden que cuando usted hace una tracción es despegar una faceta articular de otra. Evidentemente eso causa una relajación de la faceta y de los ligamentos, pero vamos debilitando los ligamentos y por ende los osteópatas son tan buenos amigos de nosotros porque nos mandan los pacientes complicados para operar. Hay terapias cognitivas conductuales dedicadas para esto, la acupuntura. Señores, lo que sea que le quite el dolor al paciente no es lo que debe de ser siempre. Me explico. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, medicamentos, cirugía, todo lo que hemos hecho no funcionó. Pero yo fui y me pusieron un arete en la oreja y me quitó el dolor. Yo no sé cómo funciona. Tiene que tener alguna ciencia que desconocemos. La estimulación eléctrica es más destinada para aquellos pacientes que están en miotrofia o atrofia muscular, que están en vía de recuperación, pero que no haya lesión medular per se. Yo le agradezco a todos por haber resistido y esperar hasta este momento. Si tienen alguna pregunta, pregúntenle a Ruiz.